Mire, voy a hacer más o menos esquemático, ¿no? Primero referirme a la participación del año 2007, ¿no? Porque en lo que aquí interesa, de 2007 en la crisis de la Universidad de Valparaíso, porque para que lo que aquí interesa, ¿no? Eso tiene que ver con el surgimiento de la triestamentalidad en la Universidad de Valparaíso, que es un fenómeno que yo entiendo que aquí es muy importante. ¿Ah? Bueno, la crisis fue muy grande, ya lo sabemos. Yo acababa de ser esa vez elegido decano, ahora soy decano en un segundo periodo, acababa de ser elegido decano, de manera que el año 2007 a mí me tocó trabajar los primeros meses con el rector Riquelme y conocer bien de adentro los temas y lo que ocurría, digamos. Bueno, la manera de salir adelante en ese momento fue, primero, defender digamos, por parte de los decanos, digamos, éramos 9 decanos, defender el cargo de la permanencia del rector, porque el rector había sido elegido recientemente con un alto porcentaje, ¿no? Y defender la institucionalidad en ese sentido, ¿ya? Nosotros no estábamos por derrocar al rector, digamos, el año 2007 al comienzo. Pusimos como condición para salir adelante, ¿no? En las conversaciones con los estudiantes, frente a las negociaciones con el rector, que en los cuerpos colegiados se practicara con plenos poderes, ¿no? La participación triestamental, en un porcentaje que ahí se estableció de 2/3 para los académicos y 1/3 que se dividía a su vez en 2/3 para los estudiantes y 1/3 para los funcionarios, ¿no? Y esa figura la llevamos nosotros al Consejo Académico, que es en la estructura de la Universidad de Valparaíso el órgano colegiado superior. Allí se establecieron estos acuerdos de participación, ¿no? Como un acuerdo del Consejo Académico. Eso es bien importante porque, dado el contexto legal, ningún decreto firmado por el rector puede llevar en su contenido, digamos, ¿no? Decisiones tomadas triestamentalmente o estructuras que promuevan que sancionen esa triestamentalidad. Entonces, ahí siempre hay un límite, pero un acuerdo de funcionamiento por parte del cuerpo colegiado, ¿no? Sí lo puede hacer. Y entonces así nosotros comenzamos a operar, ¿ya? El secretario general siempre se la tienes que arreglar, digamos, cuando tienen que formularse algunos acuerdos que se toman ahí, ¿no? En términos de resoluciones, digamos, o decretos, que exigen toma de razón por parte de la Contraloría. Porque en la ley, hasta el día de hoy, no está permitida la participación ni de los estudiantes ni de los funcionarios en la toma de decisiones en cuerpos colegiados, ni menos en elección de autoridades. Entonces, nosotros empezamos a operar de esa manera. Bueno, el tema posterior en la Universidad de Valparaíso no viene ahora al caso, pero
significó, digamos, la petición de renuncia al rector, ¿no? Y bueno, el rector finalmente accedió, digamos, a renunciar, se le dio un plazo, digamos, y las cosas son conocidas, digamos, ¿no? Como ahí continuaron. Fueron tiempos complicados, ¿no? Que los estudiantes vivieron como el establecimiento de la triestamentalidad como una ganancia del movimiento del 2007, ¿no? Y en ese sentido, ellos siempre han reclamado, digamos, un empoderamiento a partir de ese momento y de entonces, ¿no? El juicio ha variado con los dirigentes, ¿no? Algunos han reconocido que el puro movimiento de los estudiantes, sin la participación y los tiempos que colocamos los académicos, y aunque yo estuviera puesto ahí también los decanos, no habría tenido la dirección que finalmente tuvo, digamos. Ahora, ya el año 2007, antes de todos estos movimientos, se hablaba de que era preciso una reforma de los estatutos, ¿no? Y el Consejo Académico entonces, y desde luego después, ¿no? Después del cambio del rector, estaba muy claro de que había que superar, digamos, ¿no? Un estatuto hecho en la dictadura y con una concepción autoritaria, por lo mismo, de la universidad, que si bien es cierto por el arte en la Universidad de Valparaíso, yo digo siempre de los abogados, que frente al estatuto pudieron, en la constitución del reglamento orgánico, ¿no? Dejar las cosas de tal manera que los cuerpos colegiados proponían y la autoridad decidía, pero la autoridad no podía decidir sino a partir de la propuesta de los cuerpos colegiados, ¿no? Y ahí entonces había un resquicio que permitió una suerte de participación interesante, digamos, durante los años de la dictadura. Pero finalmente, como todos sabemos, digamos, ¿no? La autoridad unipersonal tiene excesivos poderes, digamos, ¿no? Excesivos poderes. Entonces había un acuerdo ya de hace mucho tiempo, al comienzo de los 90, ¿no? en cambiar esto, que no fructificó, y a partir del 2007 y sobre todo a partir del 2008, una clara decisión de salir adelante con este tema, ¿no? Esto es interesante porque entiendo que ustedes también han tenido antes una experiencia de modificación de los estatutos, ¿no? Nosotros la tuvimos el año, por ahí por el 92, 91, 92, ¿no? Y se formó una comisión de académicos con participación también de estudiantes y también de funcionarios, ¿no? Pero como representante, digamos, un representante o dos representantes de estudiantes y un representante y fue una comisión que constituyó la rectoría en el tiempo del rector Agustín Esquella, ¿no? A partir de proposiciones de nombres que hicieron las facultades, digamos. Y trabajó esa comisión un par de años, ¿no? Y elaboró un estatuto, ¿no? Que nosotros lo conocemos como la comisión de Tomasello, digamos, y el estatuto de Tomasello, porque Leslie Tomasello, un abogado y profesor de Derecho, fue el que presidió esa comisión, ¿no? Y ese trabajo quedó ahí y parece que después no fructificó más, pues no sé, pues no hubo voluntad política, como dicen hoy día, ¿no? De que eso siguiera adelante, ¿no? Tampoco la había, digamos, en el Congreso, digamos, entre los parlamentarios, ¿no? De modificar estas cosas, lo que todos sabemos que se modificó,
¿no? Fue la LOCE para la elección solamente del rector, por los académicos. Pero ese trabajo quedó ahí y nosotros lo retomamos después, el año 2008. ¿Ya? Mire, a ver, voy a ir mezclando las dos cosas y los dos temas. Sobre la base de la estructura triestamental acordada el 2007 del Consejo Académico, ¿no? Triestamentalmente se designó una comisión también triestamental, ¿no? A la cual el Consejo Académico le daba el cometido de elaborar una propuesta de nuevos estatutos. Eso ocurrió el año 2008 en la Universidad de Valparaíso. Pero la condición que se ponía, digamos, ¿no? Y que es muy, muy importante tener en cuenta, es que la elaboración de esos nuevos estatutos tenía que ser ampliamente participativa. ¿No? Ampliamente participativa. De lo contrario, nos íbamos a encontrar frente a un texto que la comunidad no reconocía, ¿no? Y no conocía tampoco, ¿verdad? Y que uno, dos o tres textos, ¿no? Y que no iba a tener, por lo tanto, la necesaria e imprescindible legitimación o legitimidad, digamos. Esa condición fue fundamental. Pero eso entonces nos llevó a imaginar, ¿no? Una metodología que pudiera permitir un trabajo de ese tipo. ¿Cómo hace usted participar, ¿no? 15.000, 16.000 estudiantes, 2.000 académicos y otro tanto de funcionarios, digamos, para elaborar un texto? ¿Entiendes? Que es una estructura distinta del trabajo con la que trabajó el año 92 la comisión de Tomasello, que fue una comisión a la que se le delegó, digamos, por parte de la comunidad, ¿no? La función de proponer un texto. Y entonces trabajó la comisión durante 2 años, pero solita. Entonces ese es un trabajo complejo, ¿ya? No viene aquí a describir en detalle esa metodología, ¿no? Pero sí que la comisión que nosotros llamamos Comisión Central de Estatuto tuvo primero la misión de montar una estructura en las facultades, ¿no? En los campus, ¿no? Y en otras dependencias, ¿no? Que, bueno, sobre la base, primero, de algunos insumos que se entregaron, digamos, ¿no? De algunas preguntas sobre temas fundamentales que tienen que ver dentro de cualquier estatuto, ¿no? Pedía que se tomaran decisiones, digamos. Ahí habían unos formularios, digamos, y se montó entonces en cada facultad un trabajo que además tenía que ser triestamental. De manera que había un grupo que trabajaba dentro de los académicos, otro dentro de los estudiantes, otro dentro de los funcionarios, ¿no? sobre a partir de unos insumos y de unos cuestionarios y de unas preguntas que eran comunes. Y después eso tenía que reunirse y entonces salir una visión y una concepción desde la facultad, elaborada de esa manera, a la comisión central. Aquí vienen hartos problemas, ¿me entiendes? Porque en teoría nosotros esperábamos que saliera 1 o 2 textos de aquí,
como respuesta. Pero vienen problemas, porque cuando usted tiene distintas opiniones, ¿no?, y quiere avanzar hacia una o dos o reducirla, ¿cómo lo hace? Tiene que votar. ¿Y qué va a votar? ¿Con qué ponderación? Cuando esto es triestamental, ¿no? Y viene otro problema además. Ustedes me dijeron que yo pusiera dificultades, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tiene votar ahí, ¿no?, si al final tiene que pronunciarse la comunidad en un referéndum sobre un texto, dos textos o tres textos? Y entonces usted está votando antes que la votación del referéndum y está tomando las decisiones. Cuando se trata de ideas sobre cuestiones que tienen que ver con la estructura de la universidad, con las relaciones entre los cuerpos colegiados, las autoridades unipersonales, o sea, el tema del poder, cuando se trata, en fin, ¿no?, tiene que hacerlo usted en estas instancias que son propositivas, ¿no?, en una selección por mayoría, cuando usted puede tener muy buenas ideas que las tiene una minoría o una pura persona, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a entender usted, además, a priori, por buenas ideas en relación a un estatuto que tiene que traducir una concepción de fondo de la universidad, ¿no?, que además, cosa que vamos a ver luego, ¿no?, tiene que ser coherente? Pero le quiero decir, en ese referéndum que hubo el 68, y ahí va el punto, se votaba un articulado con alternativas. Por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de elecciones, ¿ya?, entonces se decía, bueno, es un ejemplo nomás, ¿no?, eligen los académicos o eligen también los estudiantes, ¿no?, para algunos temas donde había disenso, ¿no?, en el referéndum se ponían las alternativas. Esa es otra figura, ¿ya? Pero esa figura tiene el problema, y qué es lo que usted tiene que evitar, ¿no?, que como no va un único espíritu atravesando todo el reglamento, le puede quedar una cosa media monstruosa. Por eso es muy importante la presentación, la construcción íntegra de un cuerpo normativo que responda a una determinada concepción o sensibilidad, ¿ves? Y también, desde el punto de vista político, institucional, la posibilidad de poder agrupar, ¿no?, cada uno de esos disensos y que se expresen de manera completa. Eso diría, por lo menos para lo nuestro, ¿ya? Sí. Son preguntas precisas. Profesor, primero un comentario, me ha encantado tener esta posibilidad de conversar. Muy bueno para nosotros, ¿no?, esta conversación. Los tiempos para este trabajo, los tiempos, asignación de tiempo para los profesores y los estudiantes. ¿A qué hora se Mire, aquí sobre tiempo hay dos consideraciones. Una es el timing que usted le pone, ¿ya?, al proceso completo, ¿no? Y ese no es independiente de las situaciones político-institucionales que van ocurriendo. A veces hay que acelerarlo, a veces hay que desacelerarlo, ¿no? A veces hay que producir... hay momentos mejores que otros institucionales para discutir las cosas, ¿no? A veces hay personas que se desesperan y quieren que esto sea para mañana, digamos, ¿no? Pero no es así. Ahora, ¿en qué momento los profesores lo hacen? Bueno, hay que darse el tiempo para hacerlo. Nosotros lo organizábamos en las facultades, ¿no? Y ahí dependía, a lo mejor a veces suspendíamos un día las actividades, nos dedicábamos a eso, otras veces en la tarde, pero la institución tiene que proveer, digamos, los tiempos necesarios y las actividades tienen que organizarse de manera que se den esos tiempos.
La comisión central es triestamental. Sí, claro. Sí, claro. Mire, la comisión central, y esto es muy importante, ¿no? Se constituyó en el Consejo Académico, que es como el Senado, ¿no? Por decir algo. No sé cómo se llama aquí. ¿Se llama Consejo Académico también? Sí, no, pero la Junta Directiva es otra cosa. El Consejo Académico, que está configurado por los decanos, los representantes de las facultades, los estudiantes, que en el caso eran 9, y también los funcionarios. Y entonces, en esa misma proporción se constituyó la Comisión Central, ¿ya? Pero con una diferencia, y es que establecido una cierta etapa ya del proceso, entonces se integraba un abogado y se integraba alguien que tenía que ver, como yo llamé, digamos, no solo a la letra de la norma, sino al espíritu de la norma. Entonces se integró un profesor de filosofía. Vamos a dar la palabra a 4 personas que la han pedido, y si nos queda tiempo continuamos, porque tenemos un largo día y una jornada muy importante con distintas tareas. Entonces, bueno, en la rutina vamos a tener Fernando Aldea y Felipe. Buenos días, colegas. Primero quiero agradecer la presencia del decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Paraíso por venir a contarnos su experiencia respecto al tema de los nuevos estatutos. Yo también soy de la generación del 68 que ingresó al pedagógico, pero yo estudié en la dirección de pedagogía y matemáticas, y naturalmente también participé en todos los eventos que usted señaló respecto de la participación de los alumnos, no solo en el Consejo Normativo, eligiendo rector, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que la experiencia que nos planteamos es muy positiva. Él ha planteado de que en 4 años, 2008 hasta ahora, han avanzado. Nosotros llevamos 20 años en esto. 20 años del año 90, de la época de nuestro primer rector, luego de la dictadura, con Norman Cortés Larribe. Y ha sido muy difícil para nosotros llevar adelante este proceso. Es cierto lo que planteó la profesora Sanguinetti, ¿no es cierto?, en el sentido de que hay muchas de las dificultades que ustedes han tenido, ¿no es cierto?, las hemos tenido nosotros, y las seguimos teniendo. Uno de los grandes temas, naturalmente, va a ser la discusión del porcentaje de participación de cada uno de los estamentos. Creo que en cifras redondas, lo propuesto me parece sumamente coherente, el 67 aproximado, el 22 y el 11 son realmente una cosa interesante. Recalca cuál es la importancia de cada estamento, ¿no es cierto? Los alumnos son muy importantes en la universidad, sin alumnos no hay universidad, indudablemente. Ahora, pero sí creo que hay una diferencia, y lo comparto porque hemos tenido. Aquí, la iniciativa respecto del tema de normal, de la situación de los nuevos estatutos ha sido de los académicos, hoy por hoy del claustro. Ustedes lo han planteado de una manera diferente, distinta. Me da la impresión que lo planteado así fue una institucional. Se hizo cargo el consejo académico o consejo que ustedes plantean, y a partir de allí han dirigido el proceso. Yo honestamente creo que mientras eso no se plantee en nuestra institución, estamos hablando de una universidad que nos triplica en académicos, estamos hablando de una universidad que nos triplica en alumnos, y es muy probable que también nos esté triplicando por los valores que nos estaban checando. En consecuencia, es bastante más compleja para poder organizarse que nosotros. Entonces, a mí me parece que la voluntad, y es lo que yo me quedo con sus palabras, es que la voluntad fundamental es y debe ser institucional. Y debe de partir con algo muy prioritario que él planteó. ¿Qué es lo que queremos? Como en la nueva institucionalidad. Los estatutos que hemos hecho, hay un documento, es cierto. Pero si usted lo analiza, tal como usted lo señalaba, ¿no es cierto? Aquí hay copias textuales de los estatutos de la Universidad de Chile, donde hay cosas, si usted lee,
que son propias de la Chile y no nuestras, pero aparecen en nuestros estatutos que estamos discutiendo. Entonces, yo honestamente, colega, creo que tenemos que sacar un ejemplo acá, muy importante, que esto no va a salir en la medida en que exista una voluntad institucional. Y cuando yo digo de la voluntad institucional, estoy hablando desde la cabeza, consejo académico, consejos de facultad, y cada uno de nosotros con esa voluntad y de convencer a la gente para que pueda llevar adelante este proceso. Muchas gracias nuevamente, profesor. Bueno, una pregunta que tiene que ver con la parte que usted señaló, no alcanzó a exponer, y qué es lo que ha pasado con la Facultad de Humanidades, porque en definitiva tengo entendido que usted, como decano, por ejemplo, ha sido elegido triestamentalmente. Es decir, en la Facultad de Humanidades, ¿cómo se entonces, si no tienen todavía aprobados unos estatutos, ¿no?, ha trabajado en este sentido, o sea, aplicando un criterio triestamental? Sí, yo soy el único decano elegido triestamentalmente, y eso es una rareza, digamos. Una rareza que hay que explicar, digamos. Mire, sobre esto, yo voy a ser muy sincero aquí, ¿no?, como hay que serlo para comunicarse con claridad, ¿no? A ver, en primer lugar, el estatuto actual, la única elección triestamental, la reglamentación y la ley actual, la única elección la única elección que permite, ¿no?, es la elección de rector. Sabemos eso. Y por los académicos, ¿no? Lo demás lo llamamos nosotros consulta. Y el estatuto nuestro permite esa consulta solo a los académicos. Y dice que una vez hecha esa consulta, ¿no?, la autoridad respectiva, en este caso el decano, deberá comunicar al secretario general el resultado. No señala, ¿no?, qué es lo que enseguida tiene que hacer el rector, salvo en términos generales, que es nombrar a un decano sobre la base de la consulta. Pero el rector podría nombrar al primero, al segundo o al tercero, ¿no? Ahora, el costo político de hacer eso lo asumirá el rector. Es decir, la consulta no es vinculante. ¿De acuerdo? La consulta no es vinculante. En ese contexto, y dada esta experiencia que vivió la Universidad de Valparaíso y la triestamentalidad que se instaló en la forma que se instaló como una herramienta fundamental para salir adelante en los acuerdos que permitieron superar la crisis del año 2007, ¿no? Desde luego se planteó, y particularmente en la Facultad de Humanidades, no solo la participación triestamental en los cuerpos colegiados, sobre la cual a esta hora hay acuerdo completo en la universidad, y lo puedo decir porque así se traduce en los 3 proyectos de estatuto que elaboramos, ¿no? Y en los insumos que recibimos, ninguno se opuso a eso, a la participación triestamental, y con eso quiero decir con derecho a voz y voto en los cuerpos colegiados. Pero no así en las autoridades. Y ahí vienen las grandes diferencias. Pero en la Facultad de Humanidades, los académicos, y esto es muy importante, los académicos sostuvieron, ¿no?, que si fuera posible, deberíamos establecer esta, entre comillas, elección, porque ya digo que es una consulta, de manera triestamental. Esto se planteó en la elección de rector. Yo en ese momento era, claro, decano en el primer periodo, ¿no? Y, bueno, algún candidato ahí, ¿no?, transmitió que había que hacer la elección triestamental de rector, pero eso no era posible, porque la ley así lo
lo plantea. Entonces, cuando a mí se me planteó en una asamblea triestamental gigante, ¿no es cierto?, yo dije, no se puede hacer la elección triestamental de rector. Y ahí quedó la grande. No se puede. Pues la ley no lo permite. Y entonces me dijeron, ¿y la de los directores de instituto? Se puede pensar una figura. ¿Y la de decano? Se puede pensar una figura. Entonces después me cobraron la palabra. Después me cobraron la palabra. Ahora, ¿qué ocurre? Primero, que cuando nosotros, la facultad nuestra está dividida en este momento en 3 institutos. Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Instituto de Filosofía, Instituto de Sociología. Cuando usted tiene universos pequeños de académicos, ¿no?, entonces pueden tomar los académicos, ¿no?, el acuerdo, ¿no?, de hacer una consulta triestamental que no tiene más trascendencia, digamos, o naturaleza, no sé cómo decirlo, que una encuesta, valor, que no tiene más valor institucional que una encuesta. O sea, el decano o el director de instituto, ¿se fija?, recibe, el decano en este caso, el decano recibe de los directores de instituto, ¿no?, una proposición de candidato para que enseguida designarlo, ¿no?, a través del rector. Pero que eso ocurra es una decisión del cuerpo académico. Si usted no tiene esa decisión del cuerpo académico, esto no se puede hacer. No se puede hacer. Ese es el tema. Entonces lo que tenemos es en los institutos y después en la propia facultad una consulta acordada por los académicos, luego con los estudiantes y con los funcionarios, en unos ciertos porcentajes, ¿no?, para la nominación de la autoridad correspondiente, el director o el decano. Pero aquí viene un problema, que también se los voy a explicar. La primera vez que lo hicimos con los directores, que tiene que nombrarlos finalmente el rector a proposición del decano, cuando había un puro candidato, no hubo problema, porque a mí me tocó informar y lo que yo hice fue, informé en un oficio el resultado de los académicos, la consulta, y el resultado triestamental. Y cuando había un solo candidato, no hubo problema. Y cuando hubo 2 candidatos, tuvimos mucha suerte. Porque la votación en los académicos coincidió en darle el triunfo al mismo candidato que lo hacía la triestamental. Pero la pregunta es, ¿y si hubiera sido diferente? ¿Me entiendes? Bueno, si hubiera sido diferente, uno puede decir, le pasa el tema al rector, y él que tome el costo político de nombrar al que ganó triestamentalmente. Pero eso no es posible, porque el que había ganado en los académicos puede demandar el punto ante la Contraloría, ¿no?, y decir, esta nominación y esta consulta no se ha hecho conforme al reglamento. ¿De acuerdo? Entonces, ese sistema no resultó. Tuvimos suerte. Por lo tanto, después lo cambiamos. ¿Y cuál es el que hemos utilizado y que se utilizó para mi elección? Una primaria, acordada por los académicos. Una primaria triestamental. Entonces, pero siempre y cuando el universo esté de acuerdo. ¿Ya? Triestamental. Entonces, hay 2 o 3 candidatos, se hace la elección con la ponderación que usted establezca, ¿no? Y en otro proceso, que sería el proceso reglamentario, se presenta solo el que ganó en la triestamental, en la consulta previa. O sea, son 2 procesos.
Uno que está regulado de acuerdo al acuerdo que tomen los académicos, en un claustro académico, donde luego participan los estudiantes, luego de la decisión. Pero en la decisión misma de hacerlo no participan los estudiantes. Porque reglamentariamente esto es potestad de los académicos. Y esto es muy importante. Toda decisión que se tome tiene que tener una base reglamentaria. Porque si no, usted arma un caos. Y pierde toda medida. Si los académicos van a entregar un porcentaje de su potestad, digamos, a otros en la decisión, teniéndola hoy el 100%, es una decisión que ellos tienen que tomar soberanamente. Nadie lo puede impedir, ¿me entiende? Porque es una organización interna. Pero usted tiene que hacer enseguida la consulta reglamentaria. Y ahí pasa solo el que ganó. ¿Podría pasar otro? Pero por supuesto. Si sobre qué base usted va a decir que esto es vinculante. No más que un acuerdo de caballeros. ¿Te fijas? Ahora, si pasa otro y corre por el lado y se presenta, lo más probable es que los académicos, a no ser que hayan pasado cosas extraordinarias, entre tanto, podrían ocurrir, no le van a dar la preferencia. Porque se ha tomado mayoritariamente antes del acuerdo de hacerlo de esta manera. ¿Me entiendes? O sea, esto funciona de hecho, ¿ya?, sobre la base de acuerdos generales en universos muy reducidos. Esa es la respuesta. Buenos días, profesor, gracias. Quiero hacerle dos preguntas. Una más técnica es, ¿cómo hago comparables propuestas que pueden tener diferencias? Me refiero para el referéndum. Propuestas que pueden tener diferencias no solamente en el tipo de universidad a la cual apelan, sino también al tipo de estructuras en relación a organismos colegiados versus autoridades unipersonales, facultades de cada uno de ellos. Y adicionalmente, cualquier propuesta puede ser legítima, pero traer una completa diferencia en relación a cada uno de esos temas que yo he dicho. Pero adicionalmente existe un único ponderador de importancia de las votaciones, el que usted señala, el único en cada propuesta, cuando la naturaleza de las decisiones son distintas. Hay decisiones que son súper relevantes, como podría ser un plan estratégico de largo plazo de una universidad, versus decisiones de gestión que son distintas. ¿Cómo lo hicieron o cómo lo están viendo, cómo lo piensan ustedes resolver cuando las alternativas son tan diversas? Y la segunda, y esa quizás es más difícil, ¿usted siente que el proceso que se ha hecho en su institución verdaderamente ha introducido democratización o una manera distinta de entender la relación comunitaria de la Universidad de Valparaíso a partir del proceso del Estatuto Nuevo? Es interesante ofrecer al elector alternativas que sean comparables en un mismo sentido, de manera que la decisión que tomen, ¿no?, efectivamente signifique la aceptación de uno e hizo facto el rechazo de las otras, digamos, en un mismo acto, ¿no? Ese es el punto, ¿ya? En ese caso, nosotros cuidamos de que en el proceso que hicimos hacia las facultades, ¿no?, estructuráramos los temas, ¿ya?, de una manera que se fuera respondiendo diversamente a esos mismos temas, ¿no? Porque usted son más o menos temas comunes cuando usted compara los estatutos, digamos. Nosotros estudiamos a su vez y dentro de los insumos entregamos no solo lo que era el de la Comisión de Comacelo, los estatutos de la Chile que se hicieron, los de la USACH, en fin, una enormidad de estatutos que revisamos. ¿Se fijan? Y entonces ahí están los distintos temas argumentados. Usted señala la constitución de los cuerpos colegiados, ¿no es cierto? La relación que tienen con las autoridades unipersonales, la estructura misma de la universidad. En fin, y usted va viendo un conjunto de temas. Nosotros intentamos procurar hasta donde fuera posible acercar esos temas para hacerlos comparables.
¿Ya? Eso fue una cosa que es muy importante que usted señala, digamos, y que no es fácil de construir, es muy difícil de construir, ¿no? Y también hay muchas cosas que se quedan en el camino, algunas ideas por ahí que aparecen dando vuelta, pero en fin, cuando usted construye al final tiene que más o menos tomar lo que son las tendencias, ¿no? Lo que son las tendencias. Y sobre lo segundo que usted señala, eso me permite decir algo que había pensado que podría también indicarlo. El tema de la democratización de las universidades es un gran asunto. Mire, y aquí hay un punto que es muy, muy, muy complejo. Cuando hablamos de la experiencia triestamental o hablamos de la triestamentalidad, ¿ya? Y decimos que todos han coincidido en la participación triestamental en los cuerpos colegiados, ¿no? Tenemos un propósito, pero no tenemos necesariamente una idea o un concepto o una experiencia detrás. Y eso encierra un gran problema. Porque coincidimos en el propósito el año 2007 sobre intereses muy diversos, unos y otros. Unos veían la moneda de cambio para salir adelante de las dificultades. Otros, la oportunidad de tener un poder que nunca habían tenido, de incidir en las decisiones y por lo tanto, ¿no? En el año 2007 de poder, digamos, impedir que ciertas cosas se hicieran en la universidad como se venían haciendo, que fue la postura de los estudiantes. Algunos académicos que no estaban de acuerdo con esto la aceptaron a regañadientes porque era la manera de salir adelante. En los acuerdos del año 2007, que es un tema también importante, los funcionarios no participaron. Los acuerdos fueron biestamental. Y se llamaron triestamental porque incluyeron, pero sin la participación de ellos. Ahora, ¿por qué no participaron ellos en ese momento? ¿No? Es un tema histórico particular desde la universidad, ¿se fija? Pero usted comprenderá que era un momento de crisis de la autoridad. No se sabía para dónde iban a ir estas cosas, ¿no? En fin, y la participación, digamos, estructural de los funcionarios, no la quisimos nosotros presionar. No la quisimos presionar. Pero curiosamente después nos la han enrostrado. Ustedes nos dejaron afuera. ¿De acuerdo? Usted tiene un propósito, no tiene un concepto, no tiene una idea compartida detrás y tiene intereses muy diversos. Y se van reflejando en las épocas de manera distinta. Porque no hay una cultura de convivencia triestamental. Y que no la hay, se ha reflejado en los conflictos actuales. Los estudiantes, con las razones que tienen y los efectos que tienen, no estoy criticando eso, yo estoy a favor de todo el movimiento, ¿no? Pero son decisiones que tomaron con sus propias lógicas. Y aquí viene un tema muy importante. Cuando usted tiene que tomar decisiones compartidas con organismos como son los organismos estudiantiles, que tienen una democracia horizontal, y los representantes en realidad son voceros, ¿no? Entonces le exigen cada vez que respete la lógica de las decisiones de la institución de los estudiantes. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos otras lógicas. Y ahí se producen grandes problemas en la toma de decisiones, ¿verdad? Cuando usted quiere construir una decisión triestamental. Entonces la pregunta es, ¿y la triestamentalidad en qué se transforma? Desde luego está la participación en los cuerpos colegiados. Estará, según los estatutos que ganen
eventualmente también en las autoridades, tal vez. ¿No? Pero, ¿cuál es la idea detrás que uno podría decir es la que gobierna todo esto? ¿Y cómo esa idea se construye? Con la nostalgia del 68, en un contexto universitario absolutamente diferente que el que vivimos, y político, nacional e internacional. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ahora, uno se preguntará, ¿y esto ha traído beneficios para nosotros? Usted me pregunta sobre la práctica en la Universidad de Valparaíso. Enormes beneficios. Enormes beneficios. De transparencia, de control, de gobernabilidad, de canalización de los conflictos, ¿no? Los conflictos se canalizan en los órganos colegiados, con las dificultades que tengan, pero tiene usted institucionalizado una instancia de resolución de conflictos. Y eso es muy importante para la gobernabilidad. Si usted tiene gobernabilidad, ¿no? Entonces tiene una serie de condiciones básicas para otros temas. Por ejemplo, le voy a poner uno, ¿no? Para que vea hasta que esto sí tiene beneficio. Aunque usted no tenga claro el concepto, la idea, la ideología, etcétera, etcétera. Pero la práctica sí. La discusión de los temas arancelarios. En la Universidad de Valparaíso ha surgido, ¿no? Con mayor o mayor éxito, pero con mucho éxito en un par de años atrás, ¿no? Del Consejo Académico, que es triestamental, y entonces se forma una comisión triestamental para discutir los estatutos. Los aranceles. Los aranceles. Y hay una comisión técnica y los estudiantes llevan gente muy bien entendida. Y los funcionarios también. A veces uno ha tenido prejuicios. ¿Qué saben los estudiantes? ¿Qué saben los funcionarios? No, mire, saben mucho. Y hoy tienen mucho criterio para asesorarse de gente que sabe. Y por lo tanto son muy buenos interlocutores. Entonces los beneficios de la triestamentalidad han sido enormes. Pero hay grandes dificultades también, como las que señalo. No sé si les respondo. Por lo tanto voy a hacer solamente como una reducción de las reflexiones a propósito de principalmente el tema de la democratización en la universidad, que es una democratización que tiene distintos niveles, como tú bien has dicho. A mí me interesa principalmente el abordaje más filosófico del asunto. Finalmente estamos hablando de una carta fundamental y que tiene que ver con el conflicto de racionalidades. El conflicto de racionalidades, uno podría ponerse machadiano aquí, ¿no? Entre una universidad que muere y otra que bosteza. Y la que muere y que los estudiantes lo tienen muy claro es esa universidad donde la jerarquía del conocimiento estaba interpretada por un ser supremo que sigue teniendo, en este caso, una jerarquía que tiene poder, y tiene poder de escenificación por cuanto, ustedes también lo sabrán, cuando se crea una unidad académica nueva, si no eres titular, no tienes ninguna opción de llegar a ser decano. Hay una jerarquía que sigue funcionando en lo político, en lo académico, que resume muy bien, digamos, esa universidad que se resiste a transformar. Y por otro lado tienes la paradoja de una universidad cuya construcción del conocimiento cada vez menos está situado en la figura del académico, la académica entendida como tradicionalmente se hacía. Y por lo tanto aquella justificación es que el académico tiene que tener una ponderación más grande en las decisiones políticas de la universidad porque él construye el conocimiento, él transmite el conocimiento. Hemos visto a los estudiantes cómo han dado clases en el Senado a propósito de qué es una universidad, qué es la educación pública. Para resumir, a mí lo que me interesa muy particularmente en ese conflicto de racionalidades, en el contexto actual del movimiento estudiantil, ¿cómo ves tú que el proceso de instalación de los nuevos estatutos pudiera prolongarse? Considerando que efectivamente las universidades son instancias muy jerárquicas, requiere además de un proceso complejo desde el punto de vista legal que hay que reconocer,
pero los estudiantes tienen un proceso y sobre todo una racionalidad mucho más pragmática en el sentido de llegar a tomar decisiones de una perspectiva mucho más transversal, mucho más horizontal, quiero decir. Entonces, ¿cómo ves tú la urgencia de transformar esos estatutos respecto del propio proceso de movilización estudiantil, una de cuyas demandas obviamente también es la democratización de los estatutos? Mira, bueno, hay varias cosas que tú colocas ahí, ¿no? El tema global, general que uno puede decir es democratización y jerarquización, digamos, ¿no? por decir algo, ¿no? Ahora, el problema epistemológico, que por así llamarlo, de por medio, y su trascendencia institucional y social, ¿no es cierto? Yo creo que es algo de largo aliento, ¿no? No creo que yo además esté capacitado para abordarlo. Pero sí puedo decir lo siguiente. Somos universidades públicas y estatales, ¿no es cierto? En ese sentido, y no tenemos un dueño, un patrón, digamos, por así llamarlo, ponerlo de manera brutal. Somos una parte de la sociedad chilena, ¿no? Que toma esta figura institucional en el Estado, ¿no? Y que por lo mismo, para una sociedad democrática, tiene necesariamente que ser, y lo decimos muchas veces a manera de eslogan, ¿no? Pero el lugar en donde el juego de la verdad y la libertad, por así decirlo, ¿no es cierto? Y otros conceptos y valores que podemos tener, es el juego propio, el que nos corresponde, ¿no? Ahora, por lo mismo, nosotros podemos aspirar a un tipo de sociabilidad distinta al interior de la institución. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de que no tenemos cultura triestamental, de lo que estamos hablando es de que aspiramos, primero, tenemos una crítica al tipo de sociabilidad que tenemos, y segundo, aspiramos a un modo de sociabilidad distinta para una institución que tiene una misión que tenemos nosotros que cada vez definir, digamos, ¿no? En relación a la cual tiene que concretarse y constituirse esa sociabilidad distinta, ¿no? Porque claro, en la misión los profesionales y los académicos que formamos, ¿no es cierto?, tienen una tarea y un rol que cumplir dentro de la sociedad y de una determinada manera, ¿no? Y forma parte, no solo, yo en el tema de la constitución social del conocimiento no me atrevo mucho a entrar, ¿no? Pero sí en una formación, en una comunidad abierta de discusión que da un profesional y un académico distinto que tiene una misión que cumplir al interior de la sociedad. O sea, por la propia naturaleza que nosotros tenemos, podemos reclamar una sociabilidad diferente, ¿ya? Sobre esa base podemos decir, construyamos una comunidad universitaria donde participan los estudiantes, participan los funcionarios, participan los académicos, ¿ya? El tema de la jerarquía y cuál es su origen y cuál es su fundamento es un poco más complejo. Yo no me atrevo a entrar en este momento. Pero por ahí yo diviso la razón por la cual podemos querer, ¿no?, una comunidad que no esté sobre la base de estructuras autoritarias, digamos, sino de un juego de libertades
en la búsqueda de verdades, de justicia, digamos, en fin. Bueno, en lo personal queda todavía pendiente tal vez un segundo encuentro en donde podamos compartir la experiencia de la Universidad del Paraíso, la experiencia de la Universidad de Playa Ancha, tan cercana, de manera que no es dificultoso eso, en cómo se han vivido estos procesos. Yo me queda también pendiente en el sentido de contarle un poco a Carlos Martel cómo nuestro proceso también ha tenido soportes de legitimidad. No obstante, no ha participado en esto el Consejo Académico. El Consejo Académico no ha tenido una participación en este proceso, pero sí el rector ha legitimado la función de este claustro académico en la tarea de democratización interna y, por otro lado, ha conformado la mesa triestamental para ver los asuntos externos, de manera que nosotros tenemos sí un soporte de legitimidad también en el proceso. Agradecemos a Carlos Martel su participación en este seminario. Lo invitamos a compartir con nosotros un café. Muchas gracias.